creo que ese es un tema que merece algún comentario tanto por parte de Humberto como por parte de Alicia. Y quisiera que Humberto primero nos hiciera sus comentarios, después Alicia, y luego abriremos a preguntas de nuestros invitados, Adriana, Raquel y Pedro. Sí, sí, miren, yo sí confío, aun con todo este pesimismo que tenemos ahorita que está ocurriendo en el mundo, yo soy un optimista. Yo sí creo, digamos, un poquito contrario a lo que dice Alberto, yo sí creo que podemos salir mejor. Y precisamente mejores a través de la solidaridad que también yo hacía mención a través de mi primer comentario. Porque no hay otra forma, si no somos solidarios de aquí no vamos a salir. Y por eso yo pienso que tenemos que ser mejores para voltear a ver el mundo de una manera diferente. Y esto nos lleva también a vernos como humanidad de una manera también diferente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora con la economía, por ejemplo, que lo mencionaba Alicia? ¿Qué vamos a hacer con todo este problema? Yo particularmente, y lo abro, no quiero tomar todo el tiempo la palabra, pero a mí me llama mucho la atención. ¿Qué va a pasar con el capitalismo? ¿Cómo podemos tener un capitalismo más humano que nos permita esta solidaridad también a la que se refiere Alberto? Este capitalismo que permita que no estemos compitiendo como locos los unos con los otros, sino que la solidaridad se vuelva un valor humano. La solidaridad entre todos los seres humanos se podrá lograr algún día. Yo confío que sí, pero también tenemos que cambiar nuestra visión del mundo y nuestra visión, por ejemplo, de la economía, sobre todo por los jóvenes que yo veo aquí en nuestra tertulia, los veo porque son los que siguen y yo espero, confío que ellos pueden adquirir una forma de ver el mundo y particularmente la economía y este capitalismo salvaje que estamos viviendo, convertirlo en algo más humano. De todos modos, la competencia creo que es intrínseca a la especie humana, pero sí me queda claro que también estamos en una excelente oportunidad de hacer una reflexión y tal vez cambiar el rumbo entre todos los seres humanos y particularmente entre todos los mexicanos. Pero gracias a todos. Yo cierro mi micrófono. Gracias. Muchísimas gracias, Humberto. Bueno, Alicia, en este libro que mencionaba yo de las nuevas guerras de clase, de Lint, él decía, bueno, si hacemos un mapa de los lugares más productivos, que más riqueza generan en papel, estamos viendo Wall Street, la zona financiera de Hamburgo, de Londres. ¿Qué pasaría si convenciéramos a todos estos banqueros y especuladores a que se movieran a Meca Meca? De la noche a la mañana a Meca Meca sería la zona más productiva de todo el mundo. Y a ver, como economista crítica y como mujer, sé que tienes muchas ideas muy claras sobre el cambio que Humberto nos comenta que exige el mundo después del COVID. Yo creo que hay que entender muy bien lo que ha sucedido a lo largo del capitalismo, porque lo que pasa a partir de la década de los 70s y 80s es que lo que es la esfera financiera se posiciona sobre la esfera productiva. Y de ahí las innumerables crisis, o sea, incluso el capital financiero apoyado en la innovación tecnológica. Tuvimos ya la crisis de la subprime y entonces te vas, ¿qué es lo que se llama las finanzas estructuradas? O sea, apuestan a que el precio del petróleo en un año va a estar a 60, 70 dólares. Y el gobierno compra sus coberturas y el gobierno, ¿cuándo fue? En marzo, no recuerdo perfectamente bien el día. Claro, hay tanta oferta que no pudo ser absorbida por China principalmente y otros países por el shock económico, y entonces el contrato a futuro se vino para abajo a 28 centavos. Entonces, este manejo financiero es lo que, en mi opinión, y ya hay una cierta preocupación por dejar de estar invirtiendo. O sea, hay una ética que se debe de promover más, está ahí, se está profundizando en que ya no tienen por qué prestar para recursos no renovables. O sea, están por prestar para recursos renovables incluso la llamada economía verde. Entonces, pero allí hay algo que también es muy importante y es lo que Polanyi en su libro de la gran transformación lo pone y que es el momento en que debemos de fijarnos más en lo que es la vida humana. O sea, él habla del hombre, pero
o sea, no necesariamente hablar del hombre, sí que no hablemos de la mujer, pero el hombre en el sentido de sus derechos humanos. Y yo creo que aquí es donde se nos fue de las manos a partir de una crisis del Estado benefactor. Y aquí es donde definitivamente cuando Polanyi dice de los mercados autorregulados, pues es que los mercados hay que regularlos. Entonces, en mi opinión, tiene que haber algunos cambios. No podemos seguir así. Siento que incluso todo esto como dice Humberto, es que siempre hemos vivido alrededor de virus. Pero esto pues también tiene que ver de alguna manera con el cambio climático. Hemos dañado un poco al planeta. Y yo quisiera comentar algo. Mira, yo creo que sí la juventud está muy consciente de esto, pero también los niños. Y voy a hacer un comentario ya para dar la palabra. Ayer mi nieta, ellos viven en Dallas y ya mi hija quiere venirse rapidísimo a México, porque incluso la alberca popular del parque creo que no la van a abrir. Entonces dice, de estar allí me voy, pues claro, al hotel de 5 estrellas, ¿no? Entonces se va a venir con los niños para acá. Y la niña está pidiendo una mascota. Entonces dice, abuelo, yo quiero una mascota, pero si sigue COVID, pues que llegue en un paquete, un gatito. ¿Cómo que está? Claro, porque a su casa llegan los paquetes de Amazon. O sea, Amazon nos ha inundado con los paquetes, Rapid, ¿me entiendes? Todo esto. Entonces, esto de que un niño te diga que es que COVID-19, o sea, pues que el gato venga en un paquete. Entonces, yo creo que esto, tanto para los jóvenes como para los niños, sí nos va a dar un nuevo futuro. Y yo creo que ahí esas son las semillas del cambio en el futuro. No nosotros ya, ¿no? Nosotros somos otra generación que sí estamos preocupados, pero el cambio lo dan estas nuevas generaciones. Yo con eso allí terminaría esta reflexión y apago mi micrófono. Muchísimas gracias, Alicia, y espero que el gatito llegue vivo. Bueno, ahora quisiera invitar a Raquel, Adriana y Pedro a que hagan alguna pregunta. ¿Quién quiere empezar? Adriana, por favor. ¿Por qué no te presentas? Bueno, mi nombre es Adriana, Adriana Subieta, soy doctora en ciencias sociomédicas, vivo aquí en Boston, ya llevo como 4 años viviendo acá y me dedico a investigación. Actualmente estoy trabajando en investigación y trabajo colaborando con diferentes proyectos de investigación para apoyar a diferentes universidades, instituciones, entre Estados Unidos y México para crear estos proyectos. Actualmente varios de esos proyectos pues tienen que ver con coronavirus. Y pues bueno, yo creo que el COVID, el coronavirus, ya cambió al mundo permanentemente, más allá, como decía la doctora Girón, del virus en sí, en cómo nos relacionamos en la economía, socialmente. Y bueno, hay millones de cambios como el home office, ¿no? Es algo que yo creo que, por ejemplo, ya llegó para quedarse. Muchas empresas no querían o no estaban seguras de este cambio y bueno, hoy yo si tuviera una empresa haría la mayor cantidad de mis operaciones home office, ¿no? Creo que ya ha habido algunas, de hecho, empresas que ya lo van a institucionalizar o ese es su futuro. Y así en medicina. Dentro de los proyectos que había llevado a cabo en el pasado, eran proyectos de investigación relacionados a telemedicina. Y nunca había tenido este punch la telemedicina. Se tienen los proyectos, se conocía, sabían sus beneficios, pero nunca se había implementado. Y aquí no nos quedó de otra más que pues empezar a implementar la telemedicina y yo creo, entre otros tantos cambios que llegaron para quedarse, es uno de esos, la telemedicina. Y pues ahí va mi pregunta. ¿Qué piensan acerca del cambio que va a tener que surgir el sistema de salud? Porque ya vimos, como dice la doctora Girón nuevamente, que lo único que pasó es que este virus puso en descubierto las debilidades que tenemos. Y una de ellas son los sistemas de salud. Bueno, esa es la primera pregunta. No sé si Humberto quisiera responderla. Sí, qué pregunta más interesante, Adriana, porque en realidad esto, al menos en México, vino a desnudar el sistema de salud que tenemos. México tiene grandes especialistas y tiene grandes médicos y grandes instituciones, pero que esta no ha permeado a toda la sociedad. Yo creo que aquí se tiene que hacer un trabajo muy especial y es urgente. Es analizar verdaderamente la problemática. No está
exclusivamente que tú tengas un nuevo hospital en cada municipio, sino estos hospitales, ¿cómo los vas a estructurar? ¿Quiénes van a ser los médicos que se requieren en las zonas? Es distinto lo que se puede necesitar en Oaxaca, en las zonas indígenas, a lo que se puede necesitar en Ciudad Satélite, en la Ciudad de México. Es decir, necesitamos volver a hacer un análisis y pronto de cómo tenemos que redistribuir la parte o el dinero, el financiamiento que hay para salud en el país, para poderlo distribuir de la mejor manera. Pero hay que hacerlo, no al revés, ¿cómo explicarte? Antes tú llegabas y ponías un hospital y tú creías que con eso se solucionaban los problemas. Ahora hay que acercarse al revés, es decir, acercarnos a la sociedad primero y hacer una serie de preguntas. En esta región, ¿qué problemas hay de salud? Ajá. Bueno, y de educación y de todo lo demás. Y en la parte de salud, ¿cómo podemos, qué es lo que ellos verdaderamente necesitan? Cuando tú vas a zonas rurales donde hay campesinos e hijos de campesinos trabajando con plaguicidas, es muy diferente a la problemática que pueden vivir los jóvenes o los adolescentes en cualquier otra parte del país. Entonces, tenemos que hacerlo rápido, pero bien, ¿a qué me refiero? Primero hay que volver a hacer un reanálisis de la situación del país y ver qué es lo que nos espera para el futuro. Y aquí tomo nada más la palabra porque esto de la doctora Alicia, porque hay que pensar también en el cambio climático. Entonces, tenemos un reto en México y en el mundo porque tenemos que empezar a hacer estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático asociadas con la carga de salud que ya tenemos. Diabetes, hipertensión, sobrepeso, y eso nos va a llevar a que entonces el sistema de salud tiene que responder a eso, aunado al problema de cambio climático. No tengo una respuesta todavía que yo te pudiera decir, este es el camino. Creo que más bien hay que hacer primero la reflexión con los expertos, pero en mi opinión sí tenemos que trabajar al revés, ver qué necesidades hay para empezar a distribuir los recursos que tenemos de la mejor manera. Gracias. Mil gracias, Alberto. Pedro, no sé si has tú alguna pregunta para nuestros panelistas y si nos platicas dónde estás. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, yo soy Pedro Sarmiento, estoy estudiando el doctorado en bioquímica aquí en la UNAM, aquí en México. Y bueno, también me dedico un poco a la investigación y a la parte de docencia, ¿no? En la vida académica. Y pues sí, justamente lo que a mí me ha preocupado mucho, o he pensado mucho, ha sido justamente sobre esta parte del cambio climático. En realidad ya se lleva mucho tiempo hablando de todo esto, pero pienso que a lo mejor ha habido poco trabajo interdisciplinario. Entonces, a lo mejor en este caso es un muy buen grupo, ¿no? De economía, de la parte política, la parte de investigación, etcétera. Y algo que me he fijado también es que, digo, aunque hay mucho activismo a favor de revertir políticas de cambio climático, etcétera, pero en realidad se habla poco de que una buena política para contrarrestar el cambio climático implica que haya ciertas incomodidades, ¿no? O que justo todo este cambio de hábitos que tendríamos que tener implican ciertas incomodidades. Y pienso que pues este distanciamiento social y esta cuarentena puede ser una buena oportunidad para ver eso, ¿no? O sea, hemos visto cómo en varios lugares ha disminuido la contaminación, etcétera, pero ha implicado pues muchas incomodidades, ¿no? Por nuestra parte, de quedarse en casa, de no poder salir, no poder hacer ciertas cosas que nos gustan, etcétera. Entonces, justamente la pregunta sería, bueno, ¿qué va a pasar, ¿no? Con todo este tema del cambio climático? Si la crisis económica, o sea, si en la parte económica, si la crisis económica va a hacer que no se quiera dedicar recursos a esta parte, si en la parte política, justo todo esto que decían, ¿no? De que en efecto están surgiendo como ideas nacionalistas de ya no me interesa el resto del mundo, si va a haber más cooperación o menos cooperación, entonces eso vaya a repercutir también en estas políticas. Y en la parte de investigación, ¿no? Si se va a empezar a investigar o si se va a pensar que son temas prioritarios, a lo mejor otros virus, epidemias, etcétera, o si va a seguir una investigación por este lado. Esa sería mi pregunta. Pues excelente pregunta. Yo creo que los tres deberían de contestarla. Si quieres empezar, Alicia. Y yo creo que Pedro tomó una palabra muy importante que es el de las políticas, y yo diría políticas económicas. Y políticas económicas, y me voy a políticas públicas. Y yo creo que eso es fundamental. Y cuando estaba hablando Pedro, porque bueno, y lo ligo
al menos la información que se ve en la prensa es que en México no son casi los que se están muriendo, son gente que es más joven que lo medio en los países europeos, pero mucho ligado a obesidad y a diabetes. Eso es parte de una política pública. Yo paso ya para tomar el segundo piso, paso por el Seguro Social que está en San Jerónimo. Hace muchos años, cuando vivía yo en el sur, el Seguro Social era un gran edificio y ahora alrededor de ese gran edificio hay, no sé si 20, 30 puestos de comida. Pero ¿qué es lo que nos gusta a los mexicanos? Pues la comida, que es deliciosa, los tacos y la comida llena de grasa. Y bueno, eso tiene que ver de alguna manera con la obesidad y la diabetes. Y ahí entra una política pública. Todos los establecimientos, sean académicos, sean cualquier institución donde haya más de 5 o 10 personas, deberían de tener un espacio para que la gente llevara su alimentación y pudieran comer y no estar comiendo la torta de tamal o los tacos o las carnitas. Claro, esto yo lo critico muchísimo porque precisamente Alicia, una de mis hijas, estudió ahí en Tufts University, es nutrióloga. Y entonces, cuando ella regresó a pagar la beca, trabajó unos manuales para la primaria de alimentación. Y fue un gran fracaso porque resulta que quien tiene el control de las tienditas que hay al interior de las primarias son los propios papás. Entonces, si nos damos cuenta, es que tendremos que hacer un cambio total de promover políticas públicas y además una gran, como que hagamos esto del COVID, yo creo que vino para cambiarnos mucho, para reflexionar. Y por eso digo que desde la alimentación tenemos que buscar políticas públicas para mejorar nuestra salud, porque es un derecho humano. Por eso es el paquete del paquete de la vida. O sea, cómo conformar una mejor vida para todos, diferenciada, heterogénea, ¿verdad? Pero yo creo que es muy importante. ¿Y cómo trabajarlo? Yo creo que aquí los universitarios, los académicos, junto con nuestros estudiantes, deberíamos de hacer un gran proyecto de país y de hacerlo más consciente y de presentarlo pues para los partidos políticos y para quienes ejecutan esto, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que trabajarlo, pero como digo, creo que son los jóvenes y los niños a través de esta experiencia que estamos viviendo, ¿no? Sí, es difícil, es muy difícil ver cómo nos viene, pero creo que es un momento de oportunidad para todos. En este contexto de tener que moverse por segundos pisos en la Ciudad de México, por cierto, una de las grandes obras que hizo el presidente López Obrador cuando era jefe de gobierno en la ciudad, que favoreció a cierta clase social, que poseemos automóvil y que podemos ahora pagar el costo que tiene, es muy distinto de lo que nos contaba Alberto, que salía todos los días a dar la vuelta con bicicleta. Es un poco difícil de imaginar a un embajador o un cónsul general como él en la Ciudad de México dando la vuelta con bicicleta por razones de contaminación y de seguridad. ¿Cómo respondes tú a la pregunta de Pedro, Alberto? Y creo que tú ya estás muy adelante dentro de ese cambio que requiere nuestro mundo. Yo pensaría que muchos embajadores y cónsules en México que viven en las Lomas de en Polanco sí salen a andar en bici, por lo menos a Chapultepec. Así que no es tan imposible. Y los domingos que cierran, me ha tocado ir a México y ver cómo cierran el circuito interior y demás. Y es fantástica ver la cantidad de mexicanos que salen a andar en bici ese día. Entonces, sí, aquí es muy bonito, pero también se puede en México. Yo creo que sí veré, como todo en el mundo, pues vamos a ver tendencias, ¿no? Va a haber una tendencia
hacia los nacionalismos, hacia el Estado nacional, que parecía que ya vivíamos en la época posterior a ello, pero también creo que vamos a ver muchas iniciativas de colaboración. O sea, el proyecto por ejemplo, del Consejo Europeo de trabajar conjuntamente en las investigaciones para la vacuna y el hecho de que México pudiera ser parte de este grupo de países explorando la vacuna, yo creo que es una noticia positiva de que sí veremos también reflexiones y trabajo solidario entre los países. En la pregunta de Adriana sobre las instituciones de salud, yo creo que van a llevar también una reflexión nacional y también global sobre salud. Por ejemplo, la experiencia europea con el COVID. ¿Por qué los alemanes se han muerto una cuarta parte menos que los españoles y que los italianos, ¿no? Y creo que tiene que ver con sistemas de salud y que tiene que ver con lo que hablaba Alicia de sistemas de prevención de salud. Entonces yo creo que ciertamente esta pandemia nos va a llevar a analizar el mundo de forma distinta, y eso muy posiblemente llevará a que veamos nuevas agrupaciones de países, de organizaciones trabajando por un bien común, que es algo que es también muy de la humanidad, ¿no? Muchas gracias, Humberto. ¿Cuál sería tu comentario? Sí, gracias. Yo coincido completamente con todos ustedes con lo que han mencionado, y solamente agregaría que respecto al cambio climático, mira, pero si hay un movimiento mundial que es por todos conocido. México está participando. Tenemos gentes que están liderando todo esto, el cambio climático, como el doctor Sarucán en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Pero es de una enorme complejidad y un enorme reto, porque todo esto va a tener que transitar a través de la educación. Y eso es transformar muchas cosas que venimos haciendo. Estoy de acuerdo, es que todos tenemos que ser ejemplo de usar menos las energías no renovables. Tenemos que demostrar que podemos hacer muchas cosas más, no usar plástico, por ejemplo. Y son cosas pero que se tienen que meter en el sistema educativo para que después se convierta en parte de tu cultura, de una cuestión cotidiana. Y claro, la UNAM tiene sus propias políticas y te las van enseñando y te van diciendo cómo deben ser las cosas. Sin embargo, saliendo de la UNAM, del campus universitario, por ejemplo, pues las cosas son muy diferentes. Yo creo que lo que tenemos que hacer es primero, ver que existe el problema, las posibilidades de resolverlo y transitar, por un lado, hacia la parte educativa, e inmediatamente que esto vaya agarrado de la mano de políticas públicas, tanto, por ejemplo, locales, Distrito Federal, Estado de México, etcétera, como a todo el país. Porque si no, el cambio climático aún va a afectar más todos estos problemas que hemos estado viendo con el coronavirus y otras pandemias. Claro, ¿por qué? Porque el cambio climático también está causando que estemos en más contacto. El deterioro ecológico ha hecho que estemos en más contacto con microorganismos que no los teníamos antes. Y esto puede predecir la presencia de nuevas pandemias. Gracias. Pues muchas gracias, Humberto. Y bueno, lamentablemente el tiempo ha volado y no quiero abusar del tiempo de todos ustedes, pero sí quisiera terminar, como todas las tertulias, con un brindis, con una nota positiva sobre lo que queremos para el futuro, y quisiera pedirle a Alberto que hiciera el primer brindis. Al menos con una taza de café o con una taza imaginaria, pero sobre lo que queremos para, como decía Alberta, como decía Alicia, perdón, los jóvenes y los niños. Pues brindo porque nos haga más humanos todavía. Lo que trae la confrontación con la muerte, que es parte de la vida, nos puede hacer mucho más humanos. Y bueno, ya decíamos en este diálogo que por ejemplo, Zoom, este vínculo entre las nuevas tecnologías, nos ha dado un acercamiento humano que no habíamos tenido en mucho tiempo. Brindo por eso.
Alicia o Humberto, quien guste. Bueno, yo brindo por nuestros niños, nietos, nietas, sobrinos, sobrinas y por los jóvenes que el COVID, estoy casi segura que les está cambiando la vida y que van a ver un futuro mejor. Entonces, por ellos, pues, brindo por ellos. Salud. Humberto. Bueno, yo brindo por cada uno de ustedes, por estos espacios donde nos podemos tener estas reuniones, donde podemos externar nuestras ideas. Brindo por la generosidad de Benjamín y de Héctor para poder organizar todo esto. Y brindo porque estoy seguro que vamos a aprender mucho de este proceso. Estoy seguro que cada uno de nosotros vamos a salir diferentes, mejores seres humanos y mejores mexicanos después de esta pandemia. Muchísimas gracias a todos, ha sido verdaderamente un placer conocerlos a todos ustedes y ha sido muy emotivo, muy divertido estar en estas tertulias. Así es que salud y felicidades a todos. Un saludo, Humberto, gracias. Muy bien. Pedro, Adriana, no sé si ustedes quieran hacer un brindis también. Sí, Pedro. Bueno, yo me uniría a lo que dice el doctor Humberto. Creo que también me considero optimista en general de las situaciones. Y bueno, creo que sí, definitivamente aprenderemos mucho y saldremos, yo creo que sí saldremos mejores de todo esto, como pues ha ido avanzando en general la humanidad, ¿no? Así que pues brindo por la humanidad y por que salgamos mejores de esto. Adriana. Sí, gracias. Por la sociedad como participación ciudadana, como sociedad civil, porque si algo he visto en estos momentos de crisis, y hoy no es la excepción, es como las organizaciones, la gente, los voluntarios se entregan totalmente y es quienes han salido y han generado un montón de trabajo, muchas veces sin recibir ningún pago, ¿no? Y es esta solidaridad de la que hablan, ¿no? Entonces, yo brindo por ellos. Salud. Héctor. Bueno, yo brindo porque todos podamos estar un poquito más preparados para la siguiente pandemia que pueda llegar a venir, estar preparados para la transición a un mundo virtual, la adaptación de tecnologías de la información, a organizar un consulado móvil virtual, por ejemplo. Entonces brindo porque esto nos sirva de lección para estar preparados si no nos agarre una nueva pandemia tan de sorpresa. Salud. Salud. Pues no queda más que agradecerles muchísimo, muchísimo a todos su participación, sus conceptos, y yo quiero brindar por los expertos en la ciencia, los expertos en la política, los expertos en la cultura, los expertos en la economía, y porque más allá de sus metas se preocupen por llevar bienestar a ese 80%, 85% de seres humanos que no han tenido acceso a esa prosperidad y que la exigen con toda justicia en ese momento. Salud. Salud. Y no sé si Raquel quieras hacer un brindis tú también. Oh, ok, pues yo brindo para que todos se encuentren la felicidad ahorita, en sus casas y en el futuro. Salud. Pues muchísimas gracias de nuevo a todos y seguiremos en, en el diálogo y la conversación amable que se puede dar en unas tertulias como contrapeso a las conferencias, espacios académicos más formales que son muy necesarios, pero también en estas charlas importantes se pueden atisbar muchas verdades. Gracias y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias y salud. 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 Salud, gracias. Gracias, hasta luego.